A ver, vamos a ver si esto ya está grabando, si está transmitiendo. Sí, sí, bandita. Creo que todo está chido. Ok, bueno. Tala. La cámara se desconecta cada rato, banda, ¿eh? Entonces, disculpen ahí. Disculpen ese pequeño inconveniente. Vamos a ver si ahorita se soluciona en corto. A ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, qué lata. Qué lata, qué lata, qué lata. Bueno, bandita, mientras váyanse preparando un merjurje, un té, un café, lo que ustedes quieran. Mientras iniciamos este cotorreo, ¿no? A ver. Ok. Bueno, vamos a darle, bandita. ¿Qué vamos a hacer hoy? Ya saben, el review de noticias del lunes. Obviamente no todas las semanas lo hacemos porque pues no siempre tengo algo de qué hablar. Pero vamos a empezar por esta parte. Em, una de las discusiones que más se han estado popularizando y que se han vuelto más importantes en el último año, aunque es un tema que ya se ha venido discutiendo desde hace un par de añitos, es la cuestión de las jornadas laborales. Aquí en México precisamente se empezó a meter estas iniciativas de reforma a la Ley Federal del Trabajo desde el 2018, creo, si no mal recuerdo. Desde entonces ya se empezaba a discutir la cuestión de pues de la salud mental y la salud fisiológica de los trabajadores en las empresas para las que trabajan, ya que tenemos una relación pues bastante tóxica con el concepto que tenemos del trabajo y bastante abusiva la relación que suele haber entre empleados y empleadores, por lo menos aquí en México, ¿no? Entonces se ha estado discutiendo poco a poco y afortunadamente el actual gobierno federal ha estado trabajando y ha estado demostrando su compromiso en el tema de ir ampliando poco a poco los derechos de las bases de la base de la pirámide económica, ¿no? Que somos principalmente los trabajadores. Entonces, algo que me llamó la atención estas últimas semanas es que esta discusión sobre la jornada laboral se ha estado viciando bastante. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, en la página del Heraldo, cómo tienen en sus tres principales titulares de las últimas semanas, tanto el que los diputados ya no van a discutir la reducción de la jornada laboral, lo cual es mentira. Sí se ha estado discutiendo y no se va a quitar el dedo del renglón al respecto. También se ha estado hablando de supuestas condiciones que han estado poniendo los empresarios a través de la Coparmex para frenar o de plano cancelar esta reforma que es tan necesaria. ¿Qué es lo que se propone? Eh, Entre las propuestas, además de equilibrar el salario mínimo con el impacto que suele tener la inflación últimamente, sobre todo después de la pandemia, que hemos tenido grandes problemas económicos, se propone disminuir, al menos en la Cámara Baja, la discusión es disminuir la jornada laboral de 48 horas a la semana a 40 horas, mientras que en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores, la discusión más bien se dirige hacia un cambio mucho más impactante, que es disminuir la jornada de 48 horas a 35 horas semanales. Obviamente esto trae consigo una serie pues de ventajas principalmente para los trabajadores en el sentido de que puedan sentirse un poco más dueños de su tiempo, puedan utilizar mejor ese tiempo ya sea para estar con su familia, desarrollar otros intereses, emprender algún tipo de negocio. Vaya, darle realmente al trabajador la capacidad de hacerse dueño de su tiempo, algo que actualmente no tienen. Porque si algo es bastante cierto y muy difícil de refutar, por lo menos en Latinoamérica, es que tenemos una cultura del trabajo que más que cultura del trabajo parece cultura de la explotación. Porque obviamente una de las frases que más escuchamos en las empresas son cuestiones como deberías tener una mejor actitud, deberías tener un mejor performance, deberías tener un mejor desempeño en tu trabajo y sobre todo deberías ponerte la camiseta porque pues tienes que estar agradecido con los empresarios, ¿no? De que ellos te dan un trabajo para comer porque a pesar de que vivimos en un mundo libre, democrático, pues, y todos somos libres de tomar las mejores elecciones a nuestro favor, pues cuando tienes como elecciones
el trabajar y quedarte horas adicionales sin pago extra o morirte de hambre, pues obviamente las opciones se ven bastante atractivas y eres completamente libre de tomar la que más te convenga, ¿no? Entonces, a manera de empezar a paliar esta relación tan nefasta que se tiene entre empleados y empleadores, se proponen este tipo de reformas que permitan empoderar al trabajador, que permitan darle mejores opciones, que permitan tener el tiempo tanto para su descanso, que no es un derecho el descanso, es una necesidad biológica descansar y de estar bien descansados. Y de hecho México es uno de los países en la OCDE que peor salario mínimo tienen, que peores ingresos tenemos un grado de desigualdad enorme en puestos, en distintos puestos en una misma empresa, hay un grado de desigualdad entre salarios abismal, y al mismo tiempo también somos el país que más trabaja. O sea, es bien raro porque culturalmente nos han metido la idea de que el mexicano es el huevón, ¿no? Pero no es cierto. En la OCDE es el país que más horas laborales tiene que trabajar a la semana. Al mismo tiempo somos el país que menos descansos tiene, que menos oportunidades de vacaciones tiene. Y cuando tienes vacaciones, pues generalmente lo utilizas para limpiar la casa, güey, porque con los salarios colapsados, pues difícilmente vas a pagar otra cosa, ¿no? Entonces, la cuestión aquí que quiero que queden claros sobre lo que está sucediendo con el tema de la reducción de las jornadas laborales es que no se dejen llevar por cualquier nota que ven en cualquier periódico. No, ciertamente la Coparmex ha estado lanzando una serie de justificaciones y pretextos bastante inverosímiles sobre el por qué no se debería reducir la jornada laboral, ¿no? Lo mismo, son los mismos pretextos de siempre que pusieron para el aumento salarial y que han estado poniendo para la desaparición de los outsourcings, ¿no? Que ahorita muchos se han visto beneficiados con otra categoría que se sacaron del trasero, que es servicios especializados, ¿no? Pero pues también esa categoría de los servicios especializados ya tiene su tiempo, tendrá su tiempo de vida. No va a ser mucho el tiempo que van a poder seguir colgándose de este pretexto tan absurdo de que si les pagamos más, si les damos más horas, más días de descanso, si les damos una reducción en la jornada laboral, entonces la productividad se va a caer, vamos a dejar de ganar dinero, todos los empleos se van a ir al diablo. Eso no es cierto, raza. Eso no es cierto. O sea, no es un lujo que se puedan dar las empresas empezar a correr a toda su gente solamente porque se tienen que ceñir a nuevas reglas del juego en cuanto a los derechos laborales. Entonces, no teman por esa parte. De hecho, como trabajadores, sí tenemos bastantes herramientas que podemos ejercer para no permitir que se susciten una serie de atropellos por parte de las empresas, que no empiecen a hacer reducciones salariales a destajo. Sí podemos ejercer cierto nivel de presión y cierto nivel de resistencia, pero para ello, pues obviamente como trabajadores, pues debemos vernos en el mismo lado, del mismo lado de la ecuación. O sea, tú que me estás viendo, tú trabajador promedio que me estás viendo allá en tu casita, no vas a ser el próximo Elon Musk. Puedes intentarlo y ojalá se te dé, pero lo más probable es que no sea así. Entonces, yo les recomiendo dejen de simpear a los empresarios. O sea, por favor, dejen de ser los sims de los empresarios, de los grandes capitales. No por hablar bien de ellos y no porque te les arrastres te van a dar un mejor trabajo, ni te van a dar un mejor puesto, ni te van a aumentar el salario. Entonces, toma tantita conciencia de clase, tomemos tantita conciencia de clase y mantengámonos bastante involucrados con estas discusiones que tienen en la Cámara, porque si nosotros como ciudadanos no ejercemos presión en que se abra esa discusión y en que se dé luz verde a esas reformas, pues la van a querer seguir aplazando, ¿no? Entonces, veamos por nuestro bienestar. Ya hemos tenido bastantes gobiernos que se han dedicado a apoyar al pico de la pirámide, inyectando fondos en el pico de la pirámide, fondos que vienen de nuestros impuestos, por cierto. Entonces, dejemos a un lado este proyecto bastante ridículo del Trickle Down Economics y empecemos a ver qué podemos hacer por la base de la pirámide, que al final del día somos nosotros quienes sostienen no solamente la alta productividad de las empresas, sino que además somos la base consumidora. De nosotros depende la economía, entonces sí podemos ponernos en este plan de que queremos mejoras salariales y queremos mejoras en los derechos laborales.
Entonces vamos a dejar ese tema ahí porque y ya hemos aplazado bastante esa discusión aquí en Mundo Mental. Todavía se las debo, esta charla que vamos a tener sobre la cuestión del trabajo, el fenómeno del trabajo que es tan importante, pero a eso sí lo vamos a tener que dedicar más tiempo, incluso yo creo que lo vamos a tener que dividir en varias partes porque hay muchísimo, muchísimo que discutir sobre la cuestión del trabajo. Bien, vamos a la siguiente nota, que precisamente se ha vuelto trending topic a lo largo de la semana, y es que JP Morgan Chase, este banco, ha llegado a una suerte como, más bien, ha dado señales de que podrían llegar a una suerte de acuerdo para indemnizar a las víctimas de Jeffrey Epstein, y sería una indemnización por alrededor de 290 millones de dólares para ser repartidos en alrededor de 100 víctimas que se tienen documentadas. Seguramente ya recordarán quién es Jeffrey Epstein, y si no, pues se los recuerdo. Este sujeto pues tenía una red de trata, y en una de las varias Islas Vírgenes de Estados Unidos, ahí tenía su modesta casita, ¿no? Su modesta mansión, donde invitaba a muchos celebrities, entre ellos el príncipe Andrew, el príncipe de Inglaterra, donde pues, ¿qué les digo? Pues ahí organizaban una serie de fiestas, convivios, verbenas, llámenlas como quieran, pero donde llevaban chavitas de entre los 12 a los 18 años, pues obviamente por razones bastante obvias, ¿no? Abusaban sexualmente de ellas, o sea, no hay otra manera de decirlo. Entonces, a todas estas víctimas que fueron manoseados por todos estos cerdos que obviamente nadie los detiene porque tienen varo, y después suicidaron al único testigo que era Jeffrey Epstein, que él podría haber dado todos los nombres de todos los que fueron a sus chingadas fiestas. Pues ahorita lo interesante es que se demandó precisamente al banco JP Morgan Chase. Y es importante esta noticia porque no solamente porque levanta la cuestión sobre lo que todos estos grandes magnates hacen, sino que además, y creo que es bastante importante, deberíamos empezar a responsabilizar a aquellas instituciones u organismos o personas morales que permiten y que facilitan a través de los recursos económicos que todos estos cerdos hagan lo que quieran. Entonces sí, yo creo que sería bastante saludable. Personalmente no soy de la idea de que anden vigilando a todo el mundo, pero cuando un celebrity, por ejemplo, un coach de seducción, de repente se va a Tailandia, que es un paraíso sexual, es un paraíso para el turismo sexual, y no le revisan, por ejemplo, cómo hace sus retiros en la madrugada, pues yo creo que sería saludable revisar esos comportamientos, porque dice mucho de una persona el cómo hace sus retiros, cómo hace en qué horarios los hace, vaya, y con esto no estoy diciendo vigilen a todas las personas, no, vigilen a los grandes capitales, porque son los que peor se comportan, porque obviamente tienen la oportunidad con el capital, ¿no? Entonces, los grandes acúmulos de riqueza provocan esto precisamente, provocan que los pequeños placeres de la vida no sean suficientes y necesites más. Jeffrey Epstein y todo su séquito son un claro ejemplo de esto, son un claro ejemplo de lo que sucede en una sociedad en la que promueves la libre competencia, la libre autodeterminación, individuos completamente desatados, porque les metes también la idea de que todo lo que sueñan, todo lo que desean siempre se puede, solo tienes que echarle ganas, incluido tener una mansión en una isla a donde llevas chavitas de entre 12 y 18 años para abusar de ellas. Todo se puede. Todo en este modelo se puede si lo quieres y trabajas, y obviamente tienes el capital para lograrlo, ¿no? Híjole, sí estamos teniendo muchos problemas con la cámara, bandita. Discúlpenme. A ver. Ahí está. Sí, creo que sí. Bueno, entonces vamos a dejar este tema de este cerdo Jeffrey Epstein y su séquito de cerdos, ¿no? Xi Jinping otra vez está haciendo tendencia por dos razones. Antes de mostrarles este video que quiero que vean, este video que van a ver es del país, pero lo primero que me llamó la atención es que precisamente Xi Jinping tuvo una reunión con Xiomara, la presidenta, la primer presidenta mujer de Honduras, en el que ya Xiomara, esta presidenta, ha declarado que se va a desapegar del apoyo a Taiwán y se va a alinear a tener una relación bilateral con China directamente. Porque sí, o sea,
quieran reconocerlo o no, Taiwán pertenece a China. Taiwán es parte de China. Entonces, bueno, esta relación bilateral, pues a mi parecer huele a BRICS. Huele a que Honduras se quiere sumar al BRICS y qué bueno por ellos. Desafortunadamente para México todavía no se ve eso como una posibilidad, al menos no en el corto plazo. Y si llega a suceder, no será en el siguiente sexenio. Lo más probable es que no. En su momento México fue de los primeros invitados al BRICS, de los primeritos. Pero obviamente por las relaciones bilaterales y comerciales que tenemos con Estados Unidos, pues nos teníamos que alinear a lo que Estados Unidos quisiera. Y a Estados Unidos no le conviene que tengamos ese tipo de relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque debilita su posición. No podíamos darnos ese lujo hace un par de años porque el 85% más o menos de nuestras exportaciones es con Estados Unidos. Entonces sí tenemos una relación bastante dependiente con ellos. Por eso, a título personal lo digo, creo que sí es importante que empecemos a diversificar nuestras relaciones. Que sí, o sea, sigamos con nuestras relaciones bilaterales con Estados Unidos, pero que empezamos a fortalecer el resto de nuestras relaciones comerciales con otros países. Sobre todo viendo que Estados Unidos ya está dando patadas de ahogado. Entonces, así como Estados Unidos toma decisiones en su mejor interés, pues yo creo que es bastante saludable que como mexicanos hagamos lo mismo. Tomemos las decisiones geopolíticas y comerciales en nuestro mejor beneficio, aunque a Estados Unidos no le guste, ¿no? Y por eso, porque tenemos acá en Occidente una retórica de que China es el diablo, y probablemente lo sean, pero no por las razones que aquí creemos, pues hace una semana, la semana pasada precisamente, se popularizó y se viralizó una nota en la que Estados Unidos estaba escandalizado, de verdad, y estaba muy preocupado porque unos barcos chinos tuvieron la osadía, fíjense, tuvieron la osadía de provocar a Estados Unidos navegando cerca de sus barcos. El pequeño gran detalle aquí es que esos barcos norteamericanos estaban en el mar de China, a 8.000 millas de su territorio. Entonces, ¿quién es el malo aquí? ¿Quién es el malo aquí? Y para eso, quiero que vean este video. Quiero que vean esto. Ah, que la chingada. Perdón, banda, perdón. A ver, venga. Estados Unidos se encuentra a miles de kilómetros del Asia-Pacífico, la presencia del país americano en la región es más que enorme. Iniciando con Corea del Sur, se encuentra estacionado un total de 28.500 tropas militares estadounidenses. En Japón, la presencia también es amplia y comprende 120 bases militares compuestas por 24.000 tropas en la Isla Mayor y 33.000 tropas estacionados a lo largo de las islas japonesas, que son acompañados con un arsenal potente de sistemas de misiles antibuque, pistas de aterrizaje y unidades de guerra electrónica que podrían alcanzar fácilmente la marina china. Mientras que en el sur, en la isla de Guam, se encuentra una base militar estadounidense con 8.000 soldados en reserva. En Filipinas, durante el 2022, Estados Unidos firmó un acuerdo militar que le permite colocar hasta 9 bases militares, lo que extiende la línea de vigilancia hasta Singapur, donde se encuentra localizada una base naval importante. Finalmente, Australia, el Reino Unido y Estados Unidos han formado la alianza del AUKUS, que permite incrementar la presencia submarina para poder mantener vigilado todo movimiento que ocurra en el Indo-Pacífico. Esto es lo que quería que vieran. Esto. Es muy fácil tomar una posición de anti-rusa, anti-China, anti cualquier país. Es muy fácil tomar esa posición. Pero aquí deberíamos preguntarnos, ¿quién está siendo el que provoca todos estos conflictos bélicos? ¿Por qué si la OTAN fue concebida como una organización trans, transatlántica de cooperación militar para detener el avance del comunismo de la Unión Soviética? ¿Por qué si la Unión Soviética ya no existe desde los 90s, por qué sigue existiendo la OTAN? ¿Por qué la seguimos teniendo? ¿Por qué la OTAN sigue queriendo expandir sus fronteras y su burbuja, su esfera de influencia?
Porque recordemos que el actual conflicto que se tiene en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, es por eso. Es porque Rusia se negó a que Ucrania se adhiriera a la OTAN, no porque no quiera que Ucrania haga lo que quiera, sino porque por dos razones. Primera, bueno, en realidad son muchas razones. La primera es que el gobierno ucraniano sí ha estado financiando grupos paramilitares pronazis. Y la segunda, pero más importante, es porque nadie con dos neuronas funcionales va a querer una base militar estadounidense con misiles apuntando a tus capitales. Nadie quiere eso. Lo que estamos viendo aquí es que Estados Unidos sí está teniendo una movilización bastante hostil, bastante agresiva a lo largo del Pacífico y del mar Indochino, rodeando a China y rodeando a Rusia. Entonces, no creen ustedes, no sé, se los pregunto, reflexiónenlo, que si de verdad queremos crear o desarrollar un sistema mundo más pacífico, deberíamos obligar a todas estas naciones a replegar su influencia militar. ¿A dónde? Pues a sus propios países. Mantén tus tropas en tus países, en tu país, manténlas ahí, no las saques. Que tiene mucho que ver con lo que sucedió la semana pasada con el fracaso del lanzamiento del satélite que quería poner en órbita Norcorea. No que yo defienda esa dictadura, no me parece nada chida, pero hace un mes ellos avisaron que iban a hacer este lanzamiento y avisaron no como una amenaza, sino para que las guardias costeras tanto de Sur Corea, Japón y China replegaran sus barcos y no provocar un accidente. ¿Cuál fue la respuesta de Estados Unidos y de Japón? Que si ellos ponían en órbita su satélite, lo iban a bajar a misilazos. O sea, nada diplomáticos estos cabrones, ¿no? Porque ya sabemos que todos tienen derecho a poner un satélite en órbita, de cualquier empresa privada incluso, siempre y cuando no seas comunista, siempre y cuando no seas socialista, siempre y cuando estés alineado a los intereses del capital occidental, ¿no? Entonces, ellos sí tienen derecho, el resto de la gente no. Y nosotros como mexicanos deberíamos saberlo bastante bien, porque no sé si sepan, pero hay una serie de acuerdos bilaterales que hemos firmado tanto con Estados Unidos como con Canadá, en la que nosotros producimos mucha de la materia prima que se necesita para la construcción de aviones, y no solo de aviones comerciales, sino también de aviones militares. Pero tenemos estrictamente prohibido armarlos. Nosotros tenemos la responsabilidad de la manufactura de las piezas, pero tenemos prohibido armar un avión aquí. ¿No creen eso? ¿No creen que ustedes que esa sea una forma precisamente de cooptar las capacidades técnicas, tecnológicas y productivas de un país a través de estos acuerdos bastante hostiles y bastante desiguales? Yo creo que vale la pena que también reflexionemos eso, nuestra postura con respecto a qué tipo de tratos comerciales y qué tipo de tratos geopolíticos queremos tener con otros países. Y definitivamente si algo le urge a México es fortalecer su capacidad diplomática y empezar a establecer nuevas relaciones, pero desde una posición de poder, de que realmente podemos ejercer nuestra autodeterminación y tomar decisiones en nuestro mejor beneficio. Vamos a lo siguiente. Ahora sí que disculpen el video, pero ya saben que suelo tener problemas con bastante frecuencia con el video. Ok. Después de lo dicho sobre estas tensiones que van aumentando en el mar de China por culpa de Gringolandia, quiero que vean esto. Quiero que vean uno de los tweets que a mí, de las situaciones en cuanto a política internacional que más me duelen, que más cringe me dan y que más agruras me provoca. Y es decir, que probablemente Donald Trump sí sea el presidente que pacifique este desmadre. O sea, ese cerdo que ahorita tiene como 200 acusaciones de distinto tipo, entre ellas de abuso sexual, que actualmente ahorita está teniendo problemas en los tribunales. O sea, y aún así sigue pareciendo el mejor candidato para la presidencia de Estados Unidos para el siguiente año. Es que banda, esto es surreal en muchos niveles. De verdad, esto es surreal para mí. No puedo creer que yo esté diciendo que él puede ser una buena opción para algo. Pero lo es.
Y sin embargo lo es. Y quiero que vean esto, quiero que escuchen esto. I get along with a lot of people. We met and we liked each other from day one, and that was very important. He's the Aquí head of a podemos ver country, una and I primera mean, he's reunión the strong con head. Kim Jong-un. Don't let anyone think anything different. He speaks and his people sit up at attention. I want my people to do the same. And I was really being tough, También and so tenemos was he. reuniones de Donald And we would go Trump back and con forth, Erdogan mientras era and then we presidente. fell in love. Y ahorita recuerden que Erdogan acaba de ser ratificado de nuevo como He's done presidente en an amazing job. He's put himself, really, as you know, a lot of people would say he's put himself at the forefront of the world as a leader. Putin's a killer. A lot of killers. We got a lot of killers. Why you think our country's so innocent? You have done a tremendous job under very trying circumstances, and safety seems to be very strong. So we appreciate that, and congratulations on really doing a terrific job. And I want to just No cabe thank duda, you banda. on behalf of a Ay, lot of este vato, people. cómo And I lo want odio. Mohammed bin Salam. Cómo lo detesto. A mí no se me olvida que este cabrón estuvo directamente involucrado en el asesinato y desaparición de uno de los periodistas más importantes que hemos tenido, que había tenido el Washington Post, sobre todo porque era bastante imparcial el vato, que es el buen y gran periodista, ay, se me acaba de ir su nombre, maldita sea, Al-Khashoggi, sí. Este periodista, la verdad es que develó muchos de los problemas que se han generado, sobre todo en Oriente Medio, por parte de las oligarquías, incluida la familia real árabe. Entonces, pues sí, no me encanta ver a Donald Trump con Mohammed bin Salam, pero lo que quiero que entiendan de este video, want to que estamos congratulate you. viendo, es You've done really a cómo spectacular Donald Trump job. es la clara definición de lo que es un hombre de negocios. We've had a great De que la relationship. This política, has been sobre very todo la política successful. norteamericana, It's a great honor and nada tiene que ver con la privilege ideología. because he's become Todo lo que a te friend vendan of mine. como proteger la fe en Cristo, vamos a defender He's a la brilliant familia, leader, he's a vamos brilliant defender man, la and libertad, you know better than I, vamos he's a defender probably la considered to be democracia one ante of the todo. great leaders in 200 Debemos years in entender que en la China. política, He's- sobre todo en la política occidental, todo eso, todos esos discursos son estéticos, son puramente estéticos. Si lo que más le conviene a tu país, si lo que más le conviene a tus intereses nacionales es tener una buena relación con un dictador del otro lado del mundo que se la pasa masacrando a su pueblo, vas a tener esa relación, porque te conviene. ¿Y cuándo no la vas a tener y cuándo vas a intervenir? Pues cuando ese líder, ese presidente, ese dictador, pues no te conviene, pues no se alinea a tus intereses. Perú lo sabe muy bien. O sea, Estados Unidos defiende tanto la democracia que apoyó un golpe de Estado contra un presidente democráticamente electo, como es Pedro Castillo, e impuso a una presidenta interina que nadie respeta, que es completamente ilegítima y que además es xenófoba como la chingada. Solamente tiene que ver cómo están tratando a los migrantes venezolanos en Perú. Y también en Chile, ¿eh? Porque no se nos olvide que el empleado del mes pasado fue Boric, por andarle chupando las bolas a Estados Unidos. Aquí lo que debemos entender, obviamente, es que tal vez por esta misma razón es que Donald Trump sería una buena opción para Estados Unidos y sobre todo para el mundo y pacificar un poquito las tensiones que estamos viendo. Porque Donald Trump no es que sea un mal político, de hecho, él es la representación de lo que realmente es la política norteamericana, de lo que realmente es la política occidental. No importa tu ideología, no importa tu discurso, no importan tus promesas, importa que generes dinero, importa que seas rentable para el país, importa que mantengas la hegemonía o el papel hegemónico de tu nación. Eso es lo que importa. Y si para eso tenemos que venderle el alma a China, se la vamos a vender. Se la va a vender él. Y tal vez por eso sea un mejor diplomático. No me gusta decir esto, pero that's happened. Ok, entonces, pasando a otra nota, porque no me quiero clavar con estos señores, ya que les vamos a dedicar bastante tiempo el próximo año, de eso estoy seguro. Quiero pasar a esta nota de última hora. Claudia Sheinbaum
anuncia que dejará la jefatura de gobierno el 16 de junio, que no va a pedir una licencia, como ya lo tenía planeado, sino que va a abandonar el puesto. ¿Y a quién le debemos esta acción? A Marcelo Ebrard. La semana pasada, Marcelo Ebrard ya presentó oficialmente su renuncia como secretario de Relaciones Exteriores para poder lanzarse como precandidato dentro del proceso interno de Morena para ser elegido como el siguiente candidato para la presidencia de México en el 2024. Ahora, a menos que de verdad hayan estado viviendo debajo de una piedra o con la cabeza metida en su propio recto, pues ya sabemos que la siguiente presidencia, la sucesión presidencial, se va a definir en el proceso interno de Morena. No se va a definir en las elecciones del próximo año porque no hay oposición. No tienen figuras la oposición. O sea, ¿a quiénes nos van a mandar como opciones? ¿A Lili Telles, que tiene el cerebro fundido? ¿O nos van a mandar a Marco Cortés? Porque ya sabemos que es un pequeño dictadorcito bastante acomplejado y que también, si no le hacen caso en su partido, pues es capaz de imponerse igual que Ricardo Anaya. O tal vez nos van a mandar a Eduardo Verástegui, este señor que se la pasa tuiteando estupideces y que cada vez que tiembla aquí, sale con su tuit estúpido de que está temblando México porque legalizamos el aborto, el muy imbécil, ¿no? O tal vez nos quieran mandar a Enrique de la Madrid, que le ha estado coqueteando últimamente a la presidencia, pero que ya todos sabemos. Enrique de la Madrid es el hijo del expresidente de la Madrid, vaya. O sea, ¿qué opciones nos va a dar la oposición? No tienen oposición. No existe la oposición en México ahorita. Están débiles. Y no solo débiles, sino que los pocos remansos que quedan de la oposición, como el PAN y el PRI todavía puede dar ahí señales de vida, pero el PAN ya se vendió a Vox. Ya empezó a realizar una serie de acuerdos entre partidos con el partido de Vox. Vox es este partido de derecha extrema en España. Y ahorita les voy a mostrar algo de lo que significa estar alineado con Vox. Entonces, algo que me llama mucho la atención, obviamente este movimiento de Claudia Sheinbaum era necesario. Si uno de tus colegas contendientes, como Marcelo Ebrard, ya dio la pauta de que para poder merecer de alguna manera aspirar a la candidatura, dejémonos de pendejadas como el pedir licencias y seguir cobrando una nómina mientras andas en campaña. No, renuncia a tu puesto, lo cual me parece una práctica saludable, ¿eh? Ustedes saben que yo no soy morenista, ni los apoyo, la verdad, y soy bastante crítico con lo que hace ese partido y todos sus seguidores, pero ese me parece un buen movimiento, me parece un buen hábito político. Si de verdad quieres contender para un cargo de elección popular, deja el puesto que tienes actualmente. Déjalo. Digo, si estás trabajando para el servicio público, ¿no? Si estás ejerciendo algún otro cargo dentro de la función pública, creo que lo honorable, lo respetable sería que dejes ese trabajo, que lo abandones y puedan dejar ese puesto en manos de alguien que sí le pueda dedicar el tiempo que se merece ese puesto. Entonces, qué bueno que Claudia Sheinbaum se sumó a esta tendencia de dejar esos puestos. Esperemos que Adán Augusto haga lo propio. También esperemos que Noroña, que también es otro de las personas que suenan mucho, y Monreal, también dejen sus puestos. Pero algo que también me ha parecido bastante interesante y que de hecho apenas el fin de semana se dio a conocer el calendario de cómo será el proceso interno para la elección del siguiente candidato a la presidencia, me pareció muy saludable y muy, muy bien pensado por parte del viejito de Macuspana el establecer una suerte de premios de consolación. ¿Por qué? Porque él propone que quien quede en primer lugar en las encuestas que se van a estar llevando a finales de agosto, entre finales de agosto y mediados de septiembre, no, miento, se van a hacer un poquito antes. Bueno, ya por ahí les estaremos publicando el calendario. Cuando se ejerce esta encuesta, que de hecho se han propuesto cada uno de los precandidatos para poderse postular, tienen que presentar 2 propuestas de quiénes serían las encuestadoras para tener una encuestadora interna dentro de Morena, pero también tener otras encuestadoras que sirvan de espejo, ¿no? La propuesta que está haciendo Andrés Manuel para el proceso interno es que el primer lugar
pues se queda como el candidato oficial para la presidencia, que ya sabemos que prácticamente será el presidente, ¿no? El segundo lugar se quedaría con el liderazgo de la representación en la Cámara de Senadores, el tercer lugar en la Cámara de Diputados, o sea, encabezando la mesa de Morena en esa Cámara, y el cuarto lugar se quedaría con la Secretaría de Gobernación como titular. No me encanta esta cuestión del prometerse puestos a priori, pero al mismo tiempo me parece una jugada bastante inteligente, porque es una forma de mantener y de asegurar la capacidad de gobernanza y gobernabilidad dentro del país. Y sobre todo, que no pase lo mismo que pasa en los demás partidos. Cuando no se ponen de acuerdo, buscan enemigos dentro del propio partido. Y lo que está buscando Morena, en este caso, es replicar uno de los aciertos que tuvo el PRI el siglo pasado, en la primera mitad del siglo pasado, y es aprender a alinear a su gente, aprender a disciplinarla. Que no salgan con estas pendejaditas, que a Marcelo Ebrard sí hizo ese comentario, por cierto, de que si no le daban la candidatura, pues seguramente alguien más le iba a ofrecer la candidatura por la presidencia. Este tipo de jugadas que está haciendo Andrés Manuel me parecen inteligentes por eso. ¿Cómo destruyes un movimiento? ¿Cómo destruyes un movimiento político, un proyecto político? Dejando que la gente en tu interior, al interior del mismo proyecto, se empiecen a hacer garras entre ellos. Entonces, esperemos que sean todos respetuosos, todos estos precandidatos, sean respetuosos de su principio de no agresión, que no se empiece una guerra sucia interna, porque eso sepultaría por completo el proyecto de Morena. Y por lo tanto, pues se iría por el caño mucho del esfuerzo que se ha estado haciendo a través de distintas asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales para impulsar una serie de reformas y de iniciativas de ley, como lo es la reducción de la jornada laboral, empezar a fortalecer la NOM 035, que tiene que ver con la salud mental, a la que todas las empresas están ceñidas, que ese es otro tema que podremos discutir después. Pero pues ya estaremos viendo cómo se comportan estos precandidatos durante esta campaña interna, que en realidad va a ser campaña externa. Lo único que sí creo que debemos como ciudadanos exigir cuentas claras es de dónde carajo va a salir el dinero para la precampaña de todos estos sujetos. ¿De dónde va a salir? ¿Quién va a fondear las precampañas de Claudia Sheinbaum? ¿Quién va a fondear la precampaña de Ebrard? ¿Quién va a fondear la campaña de Noroña? Al interior del partido, obviamente. ¿De dónde va a salir el dinero? Queremos cuentas, y queremos cuentas claras. Entonces, nada, no les quitamos el dedo del renglón, pero me voy a despedir de este review de noticias con una happy note. Quiero que vean este video, porque sinceramente, no sé ustedes, pero cuando yo veo esta clase de personas, cuando yo veo esta clase de políticos, no puedo más que sentir repulsión. De verdad. Me repugna ver esta clase de gente. Me revuelve las entrañas ver esta clase de políticos. Y quiero que lo escuchen. La ley ha acabado siendo la ley de los ocupas. Yo quiero luchar porque, imagínate aquí los recuerdos que hay. Si no quisiera pagar, pero yo no me he negado nunca a nada. Cuando vine tenía 17 años. Desde 17 a los 83 o 4 que tengo, pues son años. Si ejecutan el desahucio se queda ahora mismo en la calle. Le darán unos días de pensión, pero Alejandro es un señor mayor y no puede andar en una pensión, luego en otra pensión, etcétera, etcétera, a la espera de un recurso que todavía no existe. Y con la edad que tengo ya no estoy para luchar tanto. Hay ratos que pienso, ojalá me muera. Los ocupas acaban teniendo más derechos que los propietarios de las viviendas ocupadas. La ley. ¿Qué les digo, raza? ¿Qué les digo? Supongo que vieron la frase del final de este señor, que si existe Dios, y cada vez dudo más de que así sea. Esta frase, no sé, es que no sé qué decirles, banda. Es que este tipo de frases son tan comunes, son verdaderamente tan comunes, las he escuchado tantas veces en personas cercanas, esta frase. Ojalá me muera.
¿Qué son los ocupas? Para que entiendan un poquito del contexto de este video. Los ocupas es un movimiento que se empezó a popularizar por ahí de inicios de los 2000, si no mal recuerdo, que es un movimiento de personas que no tienen capacidad de compra de vivienda, que no tienen derecho a la vivienda realmente. O sea, tenemos el derecho humano reconocido a la vivienda, pero no tenemos mecanismos para hacer valer ese derecho. Entonces, a través de fenómenos como la gentrificación y el nefastísimo mercado inmobiliario, es altamente especulativo, pues empezamos a tener este fenómeno de los ocupas, que son grupos de gente que se organizan para ocupar viviendas abandonadas, viviendas solas. Porque esto es muy extraño. En todo Occidente, yo creo que en todo el mundo, no sé en China, no he checado esos datos de vivienda en China, pero tenemos un grave problema de vivienda. Al mismo tiempo que se ha estado fortaleciendo cada vez más el mercado inmobiliario, sobre todo especulativo en el sentido de que ya se les ofrecen las viviendas, se te ofrecen los departamentos no para que los habites, sino para que los rentes, para que inviertas en ellos, para que los veas precisamente como otro negocio y vivir de rentas. El rentismo, para los que no sepan mucho de economía, el rentismo es el veneno de la economía. Es tener a un montón de gente improductiva ganando dinero, haciendo nada. A grandes rasgos, ese es el modelo de rentista, ¿no? Los ocupas es precisamente una respuesta radical al modelo rentista, que es, no tengo oportunidad de tener una vivienda propia. Y al mismo tiempo, las rentas se van a los cielos y se vuelven impagables. ¿Qué hago? ¿Tener a mis hijos y a mi esposa viviendo debajo de un puente? Pues por supuesto que no, güey. Por supuesto que no. Y no, tampoco vas a dejar de trabajar. Este fenómeno se está agravando más en España porque muchos de estos ocupas son inmigrantes. Y ciertamente, también hay que reconocerlo, muchos de estos ocupas han tomado una postura bastante nefasta, bastante abusiva y bastante violenta para con los dueños de las casas. Pero yo creo que ahí deberíamos empezar a discutir sobre los matices. Que un grupo de ocupas lleguen a meterse a tu casa, tú que solamente tienes una vivienda, o tienes tu casita y un departamento que te sirve para compensar los gastos del día a día, no me parece inmoral. No me parece inmoral una familia que tiene 2 viviendas. El problema es cuando grandes consorcios se juntan para comprar edificios completos, zonas completas y ponerlas en renta. Ahí sí ya hay un problema. Y ahí sí yo considero que el movimiento Ocupa sí se deben fortalecer esos derechos, pero no solamente el movimiento Ocupa, a estas personas. Estas personas son las que a mí me interesan, las que están viendo ustedes en su pantalla. Personas como este señor. ¿Por qué? Porque todos estamos a nada. Si tenemos suerte, si de verdad tenemos suerte, vamos a llegar a viejos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ya tienen casa propia? ¿O están esperando a que sus papás se mueran para que les dejen esa casa? Porque también es una práctica bastante común escuchar a personas en sus 30, 40 años abiertamente deseando que sus papás se mueran para quedarse con la casa. Y es horrible, de verdad, es repugnante escuchar ese tipo de claims. Pero suceden. ¿Y eso los convierte en malas personas? No necesariamente. Debemos entender que esta es una reacción a condiciones materiales específicas. Hemos construido un mundo desigual, con un sistema económico y unas relaciones de producción injustas, desiguales y abusivas, que permiten los grandes acúmulos en pocas manos y que la clase baja, la base de la pirámide, tenga cada vez menos oportunidades de acceder al cumplimiento de sus derechos humanos, de sus derechos universales, internacionalmente reconocidos, pero también estructuralmente debilitados. De nada sirve que nos reconozcan el derecho a la vivienda si no tenemos capacidad de acceder a vivienda digna. De nada sirve que nos reconozcan el derecho al acceso a la información si los gobiernos suelen ser opacos y los grandes medios de comunicación solamente hacen sus publicaciones y construyen sus narrativas periodísticas en función de lo que diga quien paga la tinta. De nada sirve que tengamos el reconocido derecho a la libertad y el derecho a la autodeterminación y el derecho a la vida
si la vida que te ofrecen es una vida precaria, es una vida miserable, es una vida de explotación. Entonces, esta cuestión de los derechos también se tiene que poner en tela de juicio, no para retroceder ante ellos, no para decir estos derechos ya no sirven, no, sino para buscar que se respeten y sobre todo que puedan ser viables, que puedan ser materializables. Y eso es algo que las democracias liberales pues no nos están dando. Tenemos mucho que discutir, bandita. Tenemos mucho que pensar. Tenemos un futuro bastante opaco, bastante gris y bastante desahuciado como este señor, al cual enfrentarnos. Y si no tomamos decisiones contundentes en momentos tan críticos, en coyunturas históricas como las que tenemos ahorita, en las que no podemos ser tibios, en las que necesitamos, de verdad es que sí necesitamos aprender a tomar posturas firmes sobre problemas como este. Dejar esta narrativa individualista, consumista, esencialista, esta narrativa tan idiota de que todo lo que deseas te lo mereces, empezar a abandonar esto y empezar a poner los ojos y nuestros esfuerzos en aquellos temas que sí tienen que ver directamente con nuestra existencia, con nuestro futuro, con lo que sí nos depara para el mañana. Y lo más escandaloso de este tipo de situaciones es que a personas como estas, a personas como este señor, que, híjole, que si existe Dios, ojalá me lo proteja, debemos entender que para personas como él, la revolución urge ayer, no mañana, ayer. Mientras no tomemos decisiones informadas, mientras no nos involucremos en los temas públicos, pues siempre habrá alguien más que tome las decisiones. Y ese alguien más que toma las decisiones no las tomará en tu beneficio, las tomará en su beneficio propio. Entonces, pues los dejo con esta happy note, hermanitos, camaradas. Aquí vamos a dejar el review de esta semanita y chance nos vemos en el resto de la semana para platicar de otras cosas. Entonces...